Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. Vamos a buscar la palabra de Dios el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 11 del versículo 1 hasta 15 voy a leer. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta el versículo 15 he leído. Mientras tanto que estoy observando
este libro Segunda de Corintios. Y varias veces está tocando el tema de economía. Apóstol Pablo no estaba escribiendo la carta hacia la iglesia de Galacia, Efeso, Colosenses. No tocaba sobre el tema de economía, ni de donativo, ni ofrenda. Pero únicamente no estaba enfocando el tema de donativo, ofrenda y economía, ¿no?, hacia la iglesia de Corinto. Además, cuando él estaba comentando que, mientras tanto que él estaba quedando en la ciudad de Corinto para predicar la palabra de Dios, algunos hermanos de la iglesia de Macedonia llegaron, apoyaron económicamente y recibieron salario. Eso es un pecado, así estaba contando. No es que ahora recién está recibiendo salario de la iglesia de Macedonia para servir a la iglesia de Corinto, sino que ya había surgido, había recibido. Estaba tocando el tema antiguo. Pero entre los hermanos de la iglesia de Corinto, ninguna persona, ¿no?, tenía este sentido. El siervo de Dios está viviendo con nosotros en esa ciudad Corinto. Ya nosotros recibimos la gracia de Dios a través de este siervo. Ya nosotros también tenemos que observar la vida del siervo de Dios, apóstol Pablo. Ya vamos a fundar, apoyar su vida. Debería pensar. Además, al revés, pensaban que ya, ¿para qué es necesario apoyar la vida del siervo de Dios? También, ¿por qué él está recibiendo salario por la iglesia de Macedonia? Existe entre los hermanos, existe que piensa así, pero está contando. Creo que había clavado en el corazón de apóstol Pablo, ¿no?, mientras tanto que él vivía en la ciudad de Corinto, él no podía encontrar ninguno que pensaba acerca de la vida de siervo de Dios. Significa que no solamente está tocando el tema de economía, ¿no?, sino que estaba estrecho de corazón. Por esa razón, así dice el versículo 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Está preguntando, es como lo que había cometido o pecó, así estaba preguntando, dándoles la gracia, predicando el evangelio, y por la gracia de Dios es de balde. Y luego el versículo 8, como dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. ¿Se recuerda esta palabra, no? Tuve necesidad, significa que la verdad que grupo, no solamente él solo vivía en Corinto, ¿no?, sino también con los ministros juntos, ¿no? Mientras tanto que estaba tratando a los hermanos cada día, como 2 años y medio por ahí, estaba predicando la palabra de Dios. Nadie quería ser encargado de sustento para siervo de Dios. Significa que
no tenían corazón amplio entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero no solamente había tenido este corazón estrecho, ¿no? Sino que hasta ahora está siguiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya, ¿cuánto tiempo está llevando la iglesia de Corinto después de establecer la iglesia? Pasando muchos años. Por eso, apóstol Pablo estaba enviando mensajeros para que enseñaran sobre donativo y ofrenda, también para apoyar a la iglesia de Jerusalén, pero ellos solamente decían que sí, como no, nosotros ya vamos a preparar donativo, ofrendando, pero nunca habían cumplido. Significa que toda la cosa, ¿no?, debería practicar. Uno que no ofrenda siempre vive para sí mismo, ya no sabe nada de ofrendar. ¿Cómo puede hacer? Tampoco quisiera hacer diezmo, ofrenda, apoyo, no. ¿Por qué? Esa parte ya no creció en su espíritu. Es decir que observando la palabra de Dios nos enseña claramente, aunque esta palabra ya pasó más o menos como 2000 años. Pero mientras tanto que estamos escuchando sobre el Evangelio, nosotros podemos sentir que eso es la palabra de Dios viva. Por eso recibimos la salvación. También sobre la vida de creencia. Después de recibir la salvación, ¿con qué corazón debería servir a los siervos y también a la iglesia? ¿Cómo tiene que actuar su corazón para servir a la iglesia? Si no practica, va a ser como niños. Al principio, cuando nosotros empezamos a descubrir 1 de Corintios, apóstol Pablo estaba hablando. Yo no puedo tratar a ustedes como adultos espiritualmente, sino que niños. Por eso estoy dando como leche nada más, leche. ¿Por qué estaba usando este tema de exhortación? Siendo como bebés. No es que ni adolescentes, sino que está siendo como si fueran bebés. Aunque tenía capacidad de predicar, capacidad de interpretar del habla lengua, también sanidad y muchas cosas, ¿no? No faltaba nada del don de Dios. Es decir, que aparentemente cada uno se ve como si fueran capaces y espiritualmente ya maduro, pero profundamente, ¿no? Y observando de cada uno de ellos, llevando corazón muy estrecho, llevando como el corazón de los niños. No quería pensar acerca de la iglesia, acerca de siervos de Dios, sino que solamente a sí mismo. Por esa razón, siempre estaba enseñando el tema de eso. Uno murió por todos, luego todos murieron. Los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Ya no viva más para sí mismo, ¿no? Sino que vea cómo puede servir a Jesucristo. La verdad que Jesucristo está sentado en la diestra de Dios en el cielo. Pero Jesucristo nos entregó el cuerpo de Jesucristo. Por eso uno que quiere servir a Jesucristo debería servir a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo estaba dando una tarea grande para la iglesia de Corinto. Cada vez a la semana, cuando se unen, teniendo culto, podían ofrendar depositando cantidad
y luego cuando llega mensajero de nosotros, ya debería entregar cantidad de donativos y luego envía a la iglesia de Jerusalén. Eso es gran propósito. No sé muy bien, después de llegar esta carta, ¿se arrepintieron los hermanos de Corinto o se cumplieron? Eso es mi duda. Significa que la carta de apóstol Pablo sobre Primera de Corintios, Segunda de Corintios es poco diferente que otros libros. Leyendo como Gálatas, estaba hablando sobre como enseñanza falsa fuera del evangelio. Si alguien que predica sobre la ley, sobre diferente evangelio, será anatema. Por eso estaba hablando sobre enseñanza sobre el evangelio. Además, el libro de Efesios estaba hablando sobre el tema de la iglesia, siendo como la esposa de nuestro Señor Jesucristo y sirviendo a la iglesia. También la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Efesios capítulo 5 sale, ¿no? Y sobre matrimonio. Casadas tienen que sujetar ante sus maridos, porque el marido es la cabeza, como igual que la cabeza de la iglesia Jesucristo. También los hermanos casados amen a sus esposas, como si fuera que Jesucristo había amado a la iglesia. Significa que estaba hablando sobre enseñanza, doctrina sana, pero más tiempo, más cantidad de la enseñanza estaba hablando área de ofrenda, donativo, economía. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo a través de esta carta? No debe ser como estrecho de sus corazones hacia siervo de Dios, hacia el evangelio, hacia Dios, hacia la iglesia, sino que debería ser ampliado corazón. Porque Dios va a proveer todas las cosas, solamente depende de su corazón. Si una vez puede practicar apoyando sobre el evangelio, sirviendo a la iglesia, ya podrá ver que cómo Dios le ayuda. Pero alguno que nunca había entendido estas cosas, ya no puede avanzar nada. Además, cuando nosotros podemos observar esta palabra, ya el versículo 9, ¿cómo dice? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de cerros gravoso. Ya significa que siempre él tenía miedo de encargar sobre economía a los hermanos de Corinto, aunque él estaba recibiendo salario y también económica a través de la iglesia de Macedonia. Pero ya veamos, en el corazón del apóstol Pablo estaba tratando bien, fácilmente podía recibir ofrenda por la iglesia de Macedonia, pero nunca quería cargar a la iglesia de Corinto. ¿Ustedes cómo están pensando? ¿Quién es más bendito? ¿Entre los hermanos de Corinto o entre los hermanos de Macedonia?
Macedonia, entre los hermanos ya había cumplido la tarea más alto que la iglesia de Corinto para enviar donativo a la iglesia de Jerusalén. Significa que espiritualmente los hermanos de Macedonia ya crecieron más alto que los hermanos de Corinto. Es correcto. Por causa de eso, nunca nosotros podemos ver la carta que hizo para la iglesia de Macedonia, ¿no? Debería escribir esto para que se quedara como un libro de la Biblia. Lastimosamente no existe. Solamente a través de Corintios nosotros podemos imaginar acerca de la iglesia de Macedonia. Ellos tenían tribulación. Ellos tenían hambre. Pero abundante de la ofrenda ellos hicieron y sirvieron a Dios. ¿De dónde venía este corazón? ¿De dónde venía esta fuerza? Dice que de primero ellos ofrendaron sus vidas ante Dios. Significa que después de recibir la salvación uno piensa, ¿no? Mi vida no es mía. Mis bienes tampoco no es mío. Sino que todo lo que Dios me da, eso es para servir a Dios, a la iglesia, al evangelio. Algunos se sienten, no por su esfuerzo ni por su sabiduría que gana, sino que Dios me apoya, Dios me ayuda, Dios me entrega esas cosas para que yo sirva a Dios. Eso es corazón sano. Ya, nosotros podemos ver esta palabra. Así dice el versículo 13. Mucho mejor, desde 12 mejor. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. ¿Qué significa? Mostrando Satanás como si fuera ángel, así dice. También ministro de Satanás también se ve como si fuera ángel. Ya, una pregunta, ¿no? ¿Alguien puede sentir que al ver el ángel directamente puede distinguir que eso es como siervo de Satanás, fuera, así va a decir? Creo que no. Al mirar ángel, automáticamente va a ser doblada sus rodillas ante presencia de ángel. También de ángel sale luz, como refleja y ilumina para que se ve como la luz del ángel, ¿no? Pero el apóstol Pablo estaba dando señalada que Satanás está trabajando así. También ministro de Satanás así manifiesta. Hoy en día nosotros ¿cómo podemos distinguir estas cosas? De primero nosotros tenemos que escuchar sobre predicación, enseñanza. El predicador sí o sí tiene que transmitir el corazón de Dios acerca del evangelio. Porque toda la gente puede decir que están predicando el evangelio, pero debería tener
diferente oído para oír exactamente cuál es el evangelio verdadero o cuál es el evangelio falso. Ya, por ejemplo, ¿no? Según mi conocimiento acerca de oro, hasta ¿y cuánto nivel tiene oro puro? Según mi entendimiento, ¿no? 24K, así estaba hablando. Además, 28K, 14K, entre 3 niveles. Son diferentes. 24K es oro puro, solamente se unen oro, ¿es cierto? Y 18 y 14 está mezclado como tipo hierro, poco más fuerte. Por eso, oro puro por medio de diente, cuando muerde ya se hace señal, como señal de su diente, ¿no? Pero oro de 18K o 14K ya es como duro. Se ve como oro, pero no tan puro. Es barato. Por esa razón, en el Evangelio sí o sí tiene que manifestarse la justicia de Dios. No es que la justicia humana. La justicia humana viene de nosotros, de nuestra obra, de nuestro sacrificio, de nuestra ofrenda, etc. Por esa razón, mucha gente está pensando, para ser salvo, para ser justo, tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Si usa mandamiento y la ley para que reciban la salvación, no son siervo de Dios verdadero. Porque el nuevo pacto solamente está usando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Suficiente por la muerte de Jesucristo, suficiente por la sangre de Jesucristo, nos justifica, nos santifica y nos perfecciona. Pero al ver esta obra, la obra de Jesucristo, se ve como falta. Porque mucha gente está mezclando. Debería hacer bien para ser perfecto. Debería hacer obra para ser salvo. Aparentemente se ve más excelente, pero la Biblia, el Evangelio, no está hablando así, sino que a través de la sangre de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, suficiente puede ser santificado, suficiente puede ser justificado. Solamente por su ofrenda del cuerpo de Jesucristo ya puede ser perfecto. Veamos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Quién puede usar este vocabulario una vez para siempre? Solamente uno que confía en la obra de Jesucristo, que vale hasta eterno. Una vez para siempre. Siempre va a repetir. Por la sangre de Jesucristo, por la ofrenda de Jesucristo, nos santificó una sola vez para siempre. Eso es el Evangelio. No tiene que mezclar otro pensamiento, otra idea. Ya, el versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
hizo perfectos para siempre. ¿Quién hizo perfección para nosotros? Jesucristo, por su cuerpo que fue establecido en la cruz para morir, quitar la vida, derramar la sangre para purificar eternamente, santificar. ¿Dónde está pidiendo? Añade su obra para que sea santo. Añade su obra para que sea justo. Agregue su obra para que sea salvo. ¿Dónde? ¿Dónde está escrito? Pero los falsos predicadores están mezclando. Aunque Jesucristo murió en la cruz, pero somos pecadores, porque Jesucristo llevó el pecado pasado. Jesucristo murió por el pecado original de Adán, pero nosotros ya estamos derrumbando mandamientos, por eso somos pecadores. Nosotros tenemos que limpiar nuestro pecado por nuestra oración, tenemos que cumplir mandamientos de Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo, tenemos que ofrendar. Si mezcla constantemente la obra de ser humano, no es verdadero. No es verdadero. Según la palabra de Dios, según la enseñanza de apóstol Pablo, nunca está mezclando. Observando en el libro de Gálatas también. Por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, somos salvos. Efesios también, capítulo 2, el versículo 8. Veamos cómo dice. Efesios. Capítulo 2, el versículo 8. Así dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Ya, repito, para ser salvo debe ser por la gracia de Dios, no por obra. Pero ¿por qué mucha gente no puede distinguir? ¿Por qué está mezclando, añadiendo, agregando la obra? Según la palabra de Dios dice que no de obra, no por obras, no por obras. Creo que tiene que repetir 100 veces, no por obras para ser salvo, no por obras ser salvo. Porque mucha gente está grabando, sí, por la gracia de, pero nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de, ya tenemos que hacer buena obra. Amén, amén, somos pecadores, amén. Siempre está repitiendo, tenemos que hacer, yo tengo que hacer, yo. ¿Dónde está Jesucristo? No sé, ya Él murió, ya llevó el pecado original. Yo soy pecador, ya, yo tengo que hacer. No por obra. Decir que ya no sirve de nada su obra para ser salvo. No sirve de nada su obra para recibir el perdón eterno. No sirve de nada. No sirve de nada, lo mismo que no por obra para ser salvo. Porque es suficiente por la gracia de Dios. Somos salvos. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta bendición, que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. La verdad que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, nos justificó, santificó y perfeccionó una sola vez para siempre. Suficiente el sacrificio de Jesucristo para ser salvo, para ser justificado, para ser hijo de Dios, no por obra. Pero hoy en día
los ministros de Satanás siempre quieren agregar, aumentar la obra de ser humano para que confunden. Por eso mucha gente están confundidos por la enseñanza falsa, siendo como pecadores. Espero que les bendiga para que escuchen el Evangelio, para que sean salvos por la gracia de Dios. Señor, gracias por permitir este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.